La pérdida de los ecosistemas de México es un tema que ha conmocionado a millones de personas. Es importante recordar la importancia biológica del país, porque México ocupa el quinto lugar en especies de plantas y anfibios, tercero en mamíferos y segundo en reptiles en todo el planeta, lo que significa que la pérdida de México afectará la biodiversidad mundial. Este es un país rico en biodiversidad, como anteriormente se dijo. Sin embargo, muchos ecosistemas como playas, bosques, selvas, desiertos, lagos y pastizales se han reducido considerablemente a través de los años. No obstante, estas circunstancias se pueden reducir o hasta evitar. Nuestro deber como mexicanos es comprender acerca de los ecosistemas que tenemos en nuestro país, pues el buen funcionamiento de los ecosistemas contribuye a un equilibrio ecológico. Desarrollo. México consta de una gran biodiversidad tanto en ecosistemas, flora y fauna. Autores han afirmado que la topografía mexicana, que posee tanto montañas como áreas planas, desérticas y boscosas, es factor determinante en la proliferación de gran variedad de especies producto de sus variadas altitudes, rodeadas de mares y de heterogéneos ambientes, suelos y clima, por lo que existe una gran cantidad de especies animales y vegetales que cumplen una función biológica en el ciclo de vida de los ecosistemas en los que habitan. Los principales ecosistemas que podemos encontrar en el territorio mexicano son los bosques templados, ocupando aproximadamente un 15% de la extensión del país. Si bien solo ocupan el 1% del territorio de México, los bosques nublados tienen gran importancia en la captación de agua de las zonas áridas en las que se localizan. Ser el hábitat de hasta el 10% de plantas en México, algunas de ellas endémicas, y por su contribución de oxígeno. Sin embargo, existen actividades humanas que están acabando con los distintos ecosistemas que hay en México, en su mayoría de generación de recursos económicos. Según datos recopilados por la Semarnat en el año 2003, la transformación de ecosistemas naturales para fines agropecuarios y otras formas de degradación del hábitat son sin duda las principales amenazas de la biodiversidad mexicana. Las últimas estimaciones realizadas indican que cerca de la mitad del territorio nacional ha sido modificado intensamente. Las selvas tropicales han sido el bioma más afectado, al grado de hoy en día las selvas primarias no llegan a cubrir ni siquiera la mitad de la superficie que originalmente cubrían, alcanzando valores de 1.58% en promedio anual, aunque en algunos lugares como la región de los Tuxtlas, las selvas altas perennifolias han registrado tasas de deforestación de 4.2% anual. El principal destino de las superficies deforestadas es la actividad agrícola y ganadera. Las estimaciones de la tasa de deforestación en México se encuentran entre las más altas del mundo. Entre 1993 y 2000, la vegetación silvestre, tanto primaria como secundaria, se perdió a una tasa estimada de más de 1 millón de hectáreas anuales. Según datos recopilados por la Semarnat en el año 2003, los estados de la región sureste del país son los que se ven más afectados en cuanto a la pérdida de áreas verdes, como lo son los bosques y las selvas. En base a información extraída por la Conavio, la pérdida de estas zonas se debe principalmente a la conversión de las mismas en espacios agrícolas para el cultivo y la ganadería, por lo general buscando la obtención de productos como el cacao, el azúcar, el café o el aceite de palma. Esto es importante debido a que aproximadamente 2/3 partes de las aves del mundo dependen en gran medida de los espacios boscosos, principalmente los anteriormente mencionados bosques tropicales. De igual manera, otra de las causas de la pérdida de la biodiversidad son los incendios forestales provocados por los seres humanos, ya sea de manera intencional o no. En el periodo entre 1998 y el año 2000 se presentaron 9.079 incendios forestales al año en promedio en el país, con una superficie afectada promedio de 330.000 hectáreas. Estas actividades dan como consecuencia diversos efectos catastróficos que repercuten en las poblaciones mexicanas, además de las especies que habitan en los ecosistemas destruidos. La pérdida de bosques y selvas por cualquiera de los sucesos listados anteriormente suele terminar generando desertificación y escasez de agua, lo que últimamente termina dañando la cubierta del suelo o suelo vegetal. Como conclusiones, la realización de este ensayo fue un poco complicado, pues aunque se hay información sobre el tema, en su mayoría es desactualizada, no se conoce con exactitud o no hay cifras congruentes. Esto ayuda a comprender que hay un amplio campo para la investigación en el tema, dando la oportunidad a que científicos estudien la pérdida de ecosistemas en México. Esto podría contribuir a que la sociedad tome acciones para preservar los ecosistemas en México, donde habitan una gran cantidad de especies.
podemos concluir que los ecosistemas en mayor riesgo son las selvas y los bosques, causadas principalmente por actividades humanas como la ganadería, además de los incendios forestales provocados, dando como consecuencia principal la pérdida de la biodiversidad, aumento de gases de efecto invernadero y la alteración del ciclo de vida del agua debido a la desertificación del suelo.